con esta pregunta. ¿Qué pienso y siento cuando estoy escribiendo? A ver, Débora, ya que tiene encendido el micrófono, díganos, ¿qué piensa y siente cuando está escribiendo? Cuando agarra ese espacio y dice, voy a empezar a escribir, ¿qué pasa? Escribir tareas o cualquier otra cosa. A ver, perdón. Ahorita sí, diga. Perdón, tiene apagado el micrófono. Disculpe, puede activarlo. Ahora sí. Para activar su micrófono, le da tapa a la pantalla, luego ahí le aparece el microfonito con una rayita y le vuelve a dar. Ahí está. Muy bien, Débora. La escuchamos. Sí, buenos días. Sí. ¿Me escucha? Sí. Sí. Bueno, cuando hablamos de escribir, ¿en qué sentido cuando vamos a escribir una tarea, un poema o respecto a? Cuando usted va a escribir algo, cuando usted decide que va a empezar a escribir, no porque tenga que, sino porque usted quiere escribir, ¿qué piensa y siente? ¿Qué la motiva? ¿Qué la lleva a ese punto de decidir quiero escribir? ¿Algún sentimiento, no? Sentimiento. Yo creo que ahí dio usted con una ¿O palabra, emociones? emociones. Sentimientos. Sentimientos y emociones. Yo creo que ahí vamos bien con esto, Débora. Gracias por compartirlo. Paola, ¿y usted en qué piensa o siente cuando está escribiendo? Bueno, buenos días. No sé, inspirarme tal vez. Inspirarse. Eso es lo que piensa, eso es lo que siente, inspirarse. Muy bien. ¿Alguien más? ¿A Merlin? Sí, licenciado. Sí, Diga. licenciado, buen día. Buen día. Bueno, yo a la hora de estar escribiendo, pues dependiendo de cuál sea el libro. Bueno, en mi caso, yo leí un libro que se llama Vive tu sueño. Entonces, a la hora de escribir, pues también pienso o sea, es esa energía que se siente escribir acerca de los sueños, de visualizarse, de soñar. Entonces se siente una emoción, eso es lo que yo sentí. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias a Merlin. ¿Por qué empezamos la sesión con esta pregunta? ¿Qué piensan o qué sienten cuando están escribiendo? Y es porque cuando estamos escribiendo es un proceso mental intencionado. Y véanlo de esta forma. Cuando nosotros decidimos que vamos a escribir, no solamente tenemos los recursos y los materiales, no es como decidir voy a oír. Ustedes oyen, aunque no estén decidiendo que van a oír. Bueno, en el contexto de no importa el nivel de audición que tengamos, oímos de una forma automática, oímos de una forma sin pensarla, sin nada. Lo único que tenemos que hacer para oír es estar donde hay sonido y de ahí no hay más. A menos que estemos bajo el agua y aún bajo el agua se escuchan ciertos sonidos. Pero para oír no necesitamos nada. En cambio, para ver, por ejemplo, sí necesitamos algo. Necesitamos abrir los ojos, necesitamos enfocar, o sea, ya hay acciones motrices automáticas. Y para escribir, hay más todavía. Para escribir tenemos que tener la intención que queremos escribir. Esa intención de escribir implica que tenemos recursos, tenemos primero un papel, un lápiz o cualquier cosa para hacer las marcas, los trazos.
tuvimos un aprendizaje de cómo escribir. O sea que el escribir significa que vamos a hacer algo en donde nos estamos moviendo y este movimiento es por la motivación. Recuérdense que motivación viene de movere, que quiere decir moverse para obtener un resultado. Y entonces ese movimiento que hacemos lleva intenciones. Por lo tanto, tal como mencionaba Débora y Paola, lleva emociones, lleva sentimientos. A Merlin también mencionaba esto. Lleva a cosas que sentimos, que pensamos, que queremos transmitir, que queremos dejar constancia. Porque imagínense ustedes a las 3 de la mañana, aparte de todo, uno resulta ahora hasta con insomnio. Imagínense ustedes a las 3 de la mañana, abren los ojos y está todo oscuro, pues por mucho que quieran, dependiendo de cada habitación, pero ¿y qué es lo que hacen en ese momento? Solo pensar. Ahí no hay ninguna actividad, digamos, que se estén moviendo porque solo están pensando. Ahí no dejan constancia de, si les vence el sueño, al otro día, de repente se acuerdan en qué estaban pensando, o de repente ya no porque les ganó el sueño y dejaron de pensar y empezaron a soñar. Pero ahí no quedó ninguna constancia, ahí solo ustedes podrían decir al día siguiente, ay, anoche me desvelé pensando en que, ¿por qué las naves espaciales? ¿No? Cualquier cosa que ustedes inventen. Y puede ser que se hayan pensado en eso o no, puede ser que lo tengan en mente o no. Pero cuando ustedes escriben, ahí sí hay una intención. Al momento que ustedes escriben, ahí sí están haciendo un todo para poder dejar una evidencia, dejar una constancia. Y eso es lo que los mueve. Eso es lo que les hace escribir. Y entonces ahí van no solo sentimientos, emociones, pensamientos, sino lo que les decía, intenciones. Y la intención hace la diferencia, porque quiero dejar constancia. Ahora, escribir por escribir está bien. Escribo lo que quiero, escribo lo que necesito. Pero cuando voy a escribir para alguien más, cuando voy a escribir para que los demás lean, tengo que ser cuidadoso con eso que escribo. Porque no todos los públicos están para poder, no están aptos para el tipo de escritura que yo hago. O sea, cada escritor tiene su público, pero hay un tipo de escritura que se llama escritura respetuosa. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hacer una revisión rápida. Gracias a todos por estar. Me alegra saludarlos y verlos. Esto es una indicación no solamente del esfuerzo que están haciendo, para algunos sobre todo, sino del compromiso que tienen de poder estar participando de las actividades y poder enriquecernos con nuestra participación. Está Merlin, Anaí, Arlette, Aurora, Berta, Licendi, César, Cristian, Dayanita, Débora, Emma, Katy, Kenner, Lejani, Liseli, López Carreto, Lourdes, Maylin, Paola, Fernanda, Samay, Zulmi, Vanessa, Yesenia. Bien. A todos bienvenidos, se van a seguir uniendo otros compañeros, pero de momento vamos a darle secuencia a lo que estamos viendo. La pregunta inicial era, ¿qué pienso y siento cuando estoy escribiendo? Ya comentamos un poquito al respecto, y hoy vamos a hablar sobre la escritura respetuosa. Cuando escribo por desahogarme, puede ser una buena terapia, pero cuando escribo para los demás, tengo que estar en un estado de compartir y tengo que escoger exactamente qué es lo que comparto. Esta es la sesión número 10 de comunicación y redacción. Entonces, ¿qué es la escritura respetuosa?
La escritura corriente, o sea, la que hacemos cotidianamente, arrastra prejuicios sexistas, prejuicios sexistas que se han atribuido a las mujeres durante generaciones, que han permanecido fijados en los usos lingüísticos. Por ejemplo, escribimos el hombre y nos referimos a todos. Los hombres, y hablamos de todos, hombres y mujeres. El niño, y hablamos de niños y niñas. Escribimos los guatemaltecos y ahí van guatemaltecos, guatemaltecas. Hablamos de los escritores y estamos viendo que hay muchas escritoras. En el caso de ustedes, escritoras bastante buenas, por cierto. Ya empiezo hoy a enviarles de vuelta sus tareas. He estado leyendo lo que han escrito y hay detalles que les estoy anotando ahí. Afortunadamente son bastantes y he estado bien ocupado leyéndolos, pero ha sido muy interesante y gracias por haber compartido. Y les voy a hacer algunas observaciones sobre cómo se presentó la tarea y cómo se debe presentar para que sea más fácil para ustedes. Bueno, les decía, decimos el autor, aunque sea una mujer quien lo escribió, para referirnos tanto a personas del sexo masculino como femenino. Denominamos abogado y médico a la mujer que ejerce estas profesiones. Ahora quiero hacer un punto aquí. La escritura respetuosa no significa que se cambien todas las cosas, porque vamos a ver ahorita en un momento que caemos a extremos que a veces se vuelven cansados. Vamos a terminar esta parte del sexismo. Cuando hablamos de sexismo es una agresión hacia un sexo, no importa cuál. Pero normalmente en la forma en que escribimos se dice, por ejemplo, señorita María, pero nunca van a decir señorito Martín, por ejemplo. O cuando hablan de alguien, dicen él y su mujer, como una pertenencia, como algo que es parte de. Hablamos señora de Pérez, no hablamos del señor de Pérez. Y entonces esto tiene mucha carga histórica por ¿cómo se llama? La herencia que tenemos de apellidos, de cosas que se daban en un momento dado de la historia. Gracias, Daniela, por apagar el micrófono. Ya ahorita le vamos a dar espacio para que nos platique un poquito. Cuando se utilizan estas palabras, no importa que sea consciente o no tan consciente, cuando utilizamos estas palabras, a veces se hace discriminación, y sobre todo en el caso de las mujeres. Afortunadamente esto ha ido cambiando, pero el lenguaje mantiene este tipo de prácticas que comúnmente lo vemos en medios escritos. Cuando dice, se hace discriminación de las mujeres, uno, cuando no se mencionan o cuando se hacen con palabras en masculino o cuando están subordinadas a los hombres. Cuando aceptamos estos usos y los utilizamos, estamos perpetuando las expresiones sexistas y los prejuicios. Ahora, ¿qué tiene de importancia esto a la hora de escribir? Necesitamos tener un respeto y un equilibrio. El ejemplo que les estoy poniendo ahorita en pantalla es sobre una entrevista de trabajo. Y entonces le preguntan a un hombre, ¿trabajas bien en equipo? ¿Crees que eres un buen líder? ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Y a una mujer, ¿tienes pareja? ¿Piensas tener hijos? ¿Podrías maquillarte para venir a trabajar? Entonces nos damos cuenta que el tipo de preguntas no tienen relación o no tienen comparación, porque estamos hablando de desempeño en un caso y estamos hablando de superficialidades en el otro. Y no quiere decir que no sea importante, va a depender mucho del trabajo, va a depender mucho del contexto, va a depender de las actividades, pero este tipo de situaciones se da frecuentemente.
Por eso necesitamos colaborar en la elaboración de un nuevo lenguaje, de un nuevo instrumento de análisis y reflexión, libre de discriminación y respetuoso con personas y colectividades. Porque aquí solo estamos hablando de una parte que tiene que ver con sexo, masculino, femenino, pero hay otros que tienen que ver con colectivos, por ejemplo, raza, religión, todo este tipo de agrupaciones o de conglomerados de personas que pueden tener implicaciones a la hora de hacer comentarios. Y muchas veces esos comentarios son comentarios que pueden lastimar o agredir a esos colectivos. Bien, hasta ahorita. Vamos a ver qué opinan. Vamos a dejar un momento acá para que opinen ustedes. Bien. Ahora sí, ¿quién era? ¿Quién estaba? Bueno, empecemos. Alguien que quiera opinar al respecto del tema, hasta donde lo llevamos ahorita. ¿Nadie? ¿De signo? Vamos a ver, César, que tenía el micrófono abierto hace ratos. César, ¿puede opinar, por favor? Buenos días. Buenos días. Pues me parece muy, muy interesante el poder dar un tipo de redacción respetuosa y el poder expresarnos y comunicarnos de una forma adecuada hacia los demás, respetando los idealismos de cada una de aquellas personas que leen nuestro tipo de redacción. Recordemos que estamos hablando de la lectura en general, pero, perdón, de la escritura en general, pero en nuestro contexto profesional, ustedes que se están formando como trabajadores sociales, como psicólogos, perdón, ahí es donde empezamos, y no, aquí es donde quiero hacer la comparación. Ustedes que se están formando en el campo de la psicología, del trabajo social y del periodismo, es necesario que tengan estas consideraciones, porque a la mayoría de personas no les preocupa ni les molesta este tipo de forma de escribir, a la mayoría, pero hay quienes sí son más sensibles, sobre todo cuando lleva una carga de agresión o de menosprecio en algún momento. Cuando utilizamos este tipo de redacción en el campo profesional, tenemos que ser bastante cuidadosos porque no estamos escribiendo para nosotros ni para un amigo, que esas serían las cartas personales o cosas así, que vamos a utilizar el lenguaje con el que estamos acostumbrados a tratarnos. Pero en el caso de la escritura profesional, tanto como estudiantes ahorita en el proceso de formación que tienen, como cuando ya estén ejerciendo como profesionales, ahí sí tiene que haber un respeto. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la mayoría de noticias que dan o que recibimos dice el presunto agresor. Está el video donde se está viendo que está agrediendo, pero ¿por qué dicen el presunto agresor? Porque el pedazo el fragmento del video que estamos viendo puede parecer que hay una agresión, pero no sabemos si lo que estaba era defendiéndose. Entonces, el medio de comunicación no puede juzgar a la persona diciendo que sí lo hizo o no lo hizo porque tendría que tener todo el contexto. Y ese espacio se lo dejan a los que están viendo. Entonces, por eso es que dicen el presunto agresor, el presunto o la presunta, y solo dejan en presunto. ¿Por qué presunto? Porque presumen que así es, pero no tienen la certeza. Y entonces esto es lo que pasa ahora con
con las noticias que estamos escuchando. O sea, hay un canal oficial, se recuerdan que eso lo hablamos hace 2 clases. Hay un canal oficial, está diciendo todo lo que pasa, los medios de comunicación que investigan, verifican para poder publicar, pero también hay muchos usuarios a nivel de todo el mundo que están publicando y publicando y publicando, y hay quienes lo hacen responsablemente y hay quienes lo hacen irresponsablemente. Pero el punto de esto es, depende de la forma en que lo dicen, depende de cómo lo comparten, depende de la intención, así es como van a ser tomados en serio o no. Entonces, esa es la situación que se da. Vamos a terminar de ver los ejemplos y ustedes van a ir opinando respecto a estos ejemplos de cómo está el... Vamos a ver, aquí estamos. ¿De qué palabras podríamos usar en lugar de? Vamos a ver estos ejemplos. Tenemos el lenguaje de uso corriente, o sea, lo que normalmente encontramos. Se escribe el hombre o los hombres, el cuerpo del hombre, el hombre de la calle, los niños, los guatemaltecos, las mujeres de la limpieza, los médicos y las enfermeras. Vamos a analizar uno por uno cada uno de estos. El hombre o los hombres. ¿Qué realmente significa esto? ¿Qué implica esto? Porque eso es lo que están viendo ustedes ahí, ¿no? Creo que no les compartí lo que quería. Déjenme. Vamos a ver. Muy bien. Sí están viendo los ejemplos de uso corriente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Yesenia, ¿podría compartirnos, ya sea a través del micrófono o por el chat, qué piensa del primer ejemplo que dice el hombre o los hombres? ¿Qué significa eso cuando hablo del hombre o los hombres? En un escrito digo, el hombre está destinado a alcanzar la supremacía. Yesenia. Bien, lo hizo por el chat. El hombre habla de una persona y los hombres hablan de varias personas. Muy bien, Yesenia. El punto acá es, ¿qué podría utilizar si me estoy refiriendo al hombre como especie o a los hombres como todos los seres? ¿Qué palabra podría utilizar? Vamos a ver, Vanessa. Ya no encuentro a Vanessa ahorita aquí. Zulmi. ¿Qué palabra podría utilizar en sustitución de esta? ¿O qué expresión? ¿En lugar del hombre o los hombres? Bien. Vamos a ver.
Bien, vamos a, vamos a hacer unos ejemplos de posibles soluciones para poder abordar. Nosotros escuchamos esto, el hombre o los hombres, y sabemos, entendemos que es toda la humanidad. O cuando hablamos del cuerpo del hombre, sabemos que nos estamos hablando a un cuerpo de una persona. Cuando decimos el hombre de la calle, sabemos que estamos hablando de la gente que está en las calles. Cuando hablamos de los guatemaltecos, entendemos que en Guatemala no solamente hay hombres y por lo tanto guatemaltecos pueden ser hombres y mujeres. Cuando hablamos de mujeres de la limpieza, estamos asumiendo que solo quienes hacen limpieza son las mujeres, cuando hay muchos trabajos en donde quienes están contratados son hombres para hacer la limpieza. Entonces esto implica cargas que hacen que parezca sexista, como habíamos visto en el otro caso, o que hay cierto menosprecio hacia una acción por cuestión de sexo. Cuando hablamos los médicos y las enfermeras, estamos diciendo que solo los hombres son médicos y las mujeres que están en el campo de salud, entonces tienen que ser enfermeras. Y cuando vemos que hay profesionales de la salud en las dos áreas, hombres y mujeres médicos y hombres y mujeres enfermeros. Entonces, ¿qué posibles soluciones tenemos? En lugar de decir el hombre o los hombres, podemos decir los hombres y las mujeres. Pero aquí en esto de los hombres y las mujeres, si nos damos cuenta, se vuelve cansado. Yo leí un documento del Ministerio de Educación del 2010, y la carta de presentación que hacía la ministra en ese momento era algo así, y decía, los maestros y las maestras que tienen a su cargo a los niños y las niñas que están atendidos por los padres y las madres que están... Y entonces todo era masculino. Y estaba bien el mensaje, pero al final termina bien cansado estar leyendo algo así. Porque empieza a repetir, todo lo dice dos veces, todo lo dice dos veces, y entonces se vuelve cansado. Por eso en este ejemplo donde dice el hombre o los hombres, si lo estamos sustituyendo por los hombres y las mujeres, podríamos usar algo que hable de los dos juntos, por ejemplo, la humanidad. En lugar de decir, en este momento la pandemia ha afectado a los hombres y a las mujeres, decimos, ha afectado a la humanidad, ha afectado a las personas. Y entonces con una sola palabra estamos involucrando a todos, sin hacer distinción del sexo. O del género, dependiendo del tema o de alguna situación en particular. El cuerpo del hombre, podemos decir el cuerpo humano, y ahí estamos hablando de cualquier cuerpo. El hombre de la calle, podemos decir las personas corrientes, pero por corriente no es con menosprecio, sino es las cotidianas. Por eso ahí dice uso corriente, o sea, el uso cotidiano de la escritura. Y entonces cuando hablamos del hombre de la calle, dice las personas corrientes, quiere decir las personas que están transitando. Podemos usar la gente en general, la mayoría de la gente, que es lo más adecuado para mí. En general, porque no está generalizando, sino está diciendo, digamos, en general abarca a muchos, pero no a todos. La mayoría de la gente abarca a muchos, pero no a todos. Y yo creo que eso es lo más correcto porque siempre hay excepciones. En lugar de los niños, usar los niños y las niñas, pero podemos decir la infancia, no sé, utilizar alguna palabra que los involucre a todos. En lugar de solo los guatemaltecos, aquí dice el pueblo mexicano y el pueblo guatemalteco, en lugar de decir mexicanos y mexicanas o guatemaltecos y guatemaltecas, pues el pueblo guatemalteco. Cuando se habla de las mujeres de la limpieza, en lugar de eso decir el personal de limpieza. El personal es cualquier persona contratada o que está haciendo esa función, independientemente si está contratado o es por voluntad o como apoyo o ayuda. Y en el caso de los médicos y las enfermeras, se puede decir el personal médico. Entonces, al hablar de el personal es genérico, pueden ser médicos, pueden ser médicas. Y entonces aquí viene otra discusión que se vuelve bastante amplia, que es
¿Se tiene que especificar todo en masculino o en femenino? Pues si es la función que tienen, sí. Si estoy entrevistando a una abogada, pues abogada. Si estoy hablando de alguien que tiene algún puesto en particular, pues habrá que buscar. Ahora, aquí viene algo bien interesante y es que por el uso se han cambiado o se han definido y diferenciado los términos en masculino y femenino, pero esta diferenciación la da la cotidianidad. ¿A qué me refiero con la cotidianidad? Si yo sé que cuando hablo de médicos voy a encontrar tanto hombres y mujeres en el campo de la medicina, entonces lo que voy a hacer es hablar de médicos y toda la gente va a saber que hay hombres y mujeres como médicos. Pero cuando hay campos muy específicos, por ejemplo, cuando se dice la policía perseguía a los ladrones. Cuando hablo de la policía, aunque diga la policía, podría entender que la es una mujer policía. Pero cuando digo la policía perseguía a los ladrones, y estoy hablando de varios, entonces podría entender que no estoy hablando solo de una mujer policía, sino cuando hablo de la policía, hablo de todos los policías que estaban persiguiendo a todos los ladrones. Y entonces hablaría de, en mi mente estarían solo hombres, tanto policías, porque la mayoría de policías son hombres, como ladrones, porque muy pocas veces veo que hayan ladronas haciendo robos. Pero entonces, si se dan cuenta, esto es algo mental, es algo conceptual. Depende de mi contexto para que yo entienda. Y por eso es que hay que tener cuidado a la hora de escribir. Por eso es que hay que ser respetuosos con lo que se está escribiendo, para no marcar de una forma negativa a las personas o para facilitar la comprensión y que no se caigan con prejuicios, sobre todo en el caso de que hablemos de algunas funciones o de algunas actividades particulares. Bien, vamos a terminar con el ejemplo. Vamos a terminar con el ejemplo. ¿Algún comentario de ustedes? ¿Alguien que quiera opinar respecto a lo que se está diciendo? Vamos a ser equitativos y equilibrados. Vamos a preguntarle a Kenner. ¿Quiere participar? Por favor. Se murió, dice. ¿Qué pasó? ¿Qué opina? Bueno, es un tema muy, muy bonito porque así nosotros aprendemos a distinguir. Pongamos acá, tengo la lectura de la escritura respetuosa que dice que la escritura corriente arrastra los perjuicios sexistas que se han atribuido a las mujeres durante generaciones y que han permanecido fijados en los usos lingüísticos. Pongamos cuando nosotros nos referimos a periodismo, estamos hablando de periodismo, ahí dice, ahí vienen los periodistas, están hablando en general, posiblemente vengan hombres y mujeres. Exacto. Ajá, entonces lo que creo que he entendido del tema que estamos hoy platicando. Sí, ¿y qué usaría usted, qué otra palabra utilizaría usted para que se sientan parte del campo periodístico las mujeres? Para que no parezca que solo hay periodistas hombres. ¿Qué otra palabra utilizaría? Para incluir a las mujeres, Ajá. para los comunicadores, no, Igual está podría usted. ser. Sí, podría Sí, ser, sí. pero está usando los comunicadores. ¿Qué Ah, otra, qué otra se le ocurre?
Sí, está bien, o sea, una salida es, igual, periodistas termina en A, entonces, podríamos decir periodistas ya se pueden sentir parte de, pero estamos diciendo los periodistas, los, yo- Entonces solo sería quitarle el artículo y decir periodistas, comunicadores y... podría ser el artículo, esa podría ser una opción, pero a veces cuando no tiene artículo, este, se, se cae en que parece que está mal escrito. Miren, la razón por la que les estoy poniendo a pensar esto, y gracias por su aporte, Kenneth, realmente es lo que usted mencionó, es lo que estamos diciendo. El punto es cómo mejoramos la comunicación para poder hacer sentir eh, a las personas que todos somos parte de, de lo que estamos haciendo o de donde estamos participando, y sobre todo cuando escriben, y sobre todo los periodistas o en el campo periodístico o profesionales del periodismo, esas son, ¿cómo se llama?, opciones que tendríamos para poder usar. Se vuelve un poquito cansado el estar buscando alternativas porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, esto se vuelve así, un poquito agotador, digamos. Eh, pero por eso, y ahorita quiero regresar a esta que creo que sería ¿cómo se llama? La diapositiva, a mi juicio, la que encierra lo que estamos, vamos a ver, lo que estamos hablando. Esta. Colaboremos en la elaboración de un nuevo lenguaje, un nuevo instrumento de análisis y reflexión, libre de discriminación y respetuoso con personas y colectividades. Difundamos nuevos modelos verbales. Cuando nos referimos a esto, entonces lo que estamos haciendo es construyendo un idioma en donde nos hace a todos más cercanos, en donde nos estamos considerando todos con respeto y en equilibrio. Y en equilibrio ninguno es mejor que nadie, sino todos estamos en un estado de compartir. Porque también están los casos contrarios. Yo he escuchado, he visto a feministas, pero así a lo exagerado, y también su discurso es agresivo y es reactivo. Y yo pienso, está bien, algunos le llaman a eso discriminación positiva, porque lo que hacen es tratar de cambiar la balanza y ponerla en el lado que supuestamente corresponde porque ya no le da, o sea, todo ese espacio que no han tenido se los empiezan a dar. Pero cuando hablamos de discriminación, aunque sea discriminación positiva, yo pienso que si ya le pusimos el título de discriminación, ya estamos con algo que no es eh, positivo en el contexto de relacionarnos. Entonces, por eso es que menciono que tiene que haber un equilibrio para poder hacerlo. Vamos a ver, la vez pasada no la escuchamos. Aurora, ¿qué opina? Cuéntenos. Es para tener la opinión de una profesional de la psicología. Si no estoy mal, creo que sí, ¿verdad? Vamos a ver, dice Aurora, por ejemplo, profesores. Vamos a ver, por ejemplo, profesores, alumnos. Me incomoda un poco, soy una lectora algo sensible a estas situaciones. Leer profesores, alumnos, sí. Y era lo que les decía, en algún momento incluso queda cansado el estar, porque ya no tiene una lectura fluida si no le cortan. Algunos autores yo he visto que empiezan haciendo una nota aclaratoria y dicen, cuando nos referimos a niños, nos estamos refiriendo a todos los niños y niñas y que no sé qué, y entonces hacen su aclaración y ya después de haber hecho la aclaración ya siguen.
Pero esto resulta cansado por lo que les decía. No hemos construido todavía un lenguaje que nos permita sentir que todos somos parte y que estamos abordando el tema. Por ejemplo, si hablamos de la niñez, podemos incluir ahí a todos los niños. Entonces, podemos hablar ¿se recuerdan cuando los saludé? Profesionales, les dije profesionales del trabajo social, profesionales del desarrollo social, les dije, profesionales eh, de la conducta humana o del comportamiento humano, profesionales de la comunicación. Entonces, me estaba refiriendo a todos. Perdón, Arlet, no había visto. Podría opinar, disculpe. Ah, sí, usted decía el ser humano. Perfecto, fue lo que dijo. Ahora opine más, abra su micrófono y opine ampliamente, Arlet. También Daniel había dicho el humanismo, sí es correcto, fue lo que vimos después, el humanismo. Dice Aurora que no nos... Buenos días. Diga. Buenos días. Buenos días. Sí, de hecho estaba acá viendo, la clase está muy interesante porque muchas veces sí confundimos eso. Entonces, a mi punto de vista, sí es como muy, muy feo estar leyendo eso, como usted decía, los hombres y las mujeres, los maestros y las maestras. Entonces, ay, no sé, yo estaba, sí, como le decía, ¿verdad? De que es muy, por eso le decía que la clase es muy interesante porque sí aprendemos muchas cosas, cosas que no conocíamos y que a lo largo de nuestra carrera y prácticamente de la vida, pues sí nos van a servir bastante, ¿verdad? Entonces, vamos a poner mucha atención. ¡Ay, qué bueno! Me alegra. Mira, ahorita lo que necesito hacer es, vaya que les tomé una foto cuando todos estaban trabajando, porque así me recuerdo cómo estaban sentados en ese momento ustedes. A usted, por ejemplo, ya la estoy viendo ahí cerca de la puerta. Por cierto, la otra Arlet, ¿no la han visto? ¿No saben de ella? Sí, Arlet, ella no puede ingresar, me dijo que no pudo descargar la app. Entonces, me pidió favor de que le dijera y de hecho sí le comenté, pero yo le voy a pasar la información. De todas formas, esta sesión la estoy dejando grabada, se las voy a publicar a la par de la misma donde tenían el link. Ahí les voy a publicar el video para que se lo puedan compartir y de repente en algún momento, no necesariamente ahorita, pero sí pueda tener el espacio. Igual si tienen algunos otros compañeros que tengan esa dificultad, yo voy a tratar de contactarlos para poder ponernos de acuerdo, porque miren, el punto importante de esto es que todos vayamos aprendiendo, vayamos consolidando nuestros conocimientos, pero lo más importante, vayamos desarrollando nuevas competencias que nos permitan ser profesionales en el campo que escogimos. Para concluir, decía Aurora, y hasta que no nos ofende lo que estamos leyendo, no tomamos conciencia. Muchas veces somos insensibles porque no nos pasa a nosotros directamente. Cuando ya nos involucra, cuando ya me siento yo aludido, entonces ahí es cuando ya reacciono. A veces hay espacio para reaccionar, a veces solo queda la reacción en mí mismo y solo en mi mente voy pensando y diciendo todas las cosas. Pero ¿cómo se llama? El ser consciente es la primera parte, y el ser consciente para poder actuar y reaccionar. Normalmente no pensamos en esto. Realmente este es un tema en el que no pensamos. Y la parte importante que quería, por qué agregáramos este tema, es porque lo que yo deseo provocar en ustedes es una escritura consciente. Les decía al inicio, una escritura intencionada,
porque cuando escribimos tenemos que tener la intención de escribir, pero más que todo consciente, que estemos claros en que lo que quiero transmitir lo voy a hacer de la mejor manera. Una cosa es hacer una conversación o una escritura, por ejemplo, en WhatsApp, en donde lo estoy haciendo con mi grupo de cuates o directamente con una persona. Y entonces voy a escribir con el trato que hemos desarrollado, con la familiaridad o con la práctica o con la convivencia. Pero otra cosa diferente es ya escribir para que alguien más lo lea, sobre todo cuando este tipo de escritura es pública. Entonces ahí es donde tenemos que tener una conciencia plena de que si quiero utilizar una palabra y sé que puedo ofender con esa palabra, pero mi intención realmente es esa, estar consciente de lo que estoy haciendo y de las consecuencias o de la responsabilidad, mejor dicho, de lo que estoy haciendo. Y eso es lo que pasa y es lo que han visto ustedes que pasa mucho en YouTube o en Facebook. Alguien escribe algo, dice algo y se deja ir toda la gente encima sobre opinando. Unos a favor, otros en contra, unos con me gusta, otros con no me gusta. Y ahí vemos una situación bien peculiar, porque hay gente que le da me gusta a todo y ni siquiera lo han leído ni se enteran de que es solo porque alguien lo publicó. Entonces me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y pues tampoco está mal, pero no lo están haciendo conscientes. Y hay otros que le dan a una persona en particular, no me gusta, y no importa que escriba, no me gusta, no me gusta, no. Y eso no está mal, pero lo que pasa es que no estamos siendo conscientes, no estamos viendo con madurez o comentando qué es lo que está pasando o la opinión. A veces ni siquiera vale la pena en algunos temas, pero en los temas que son importantes yo creo que es el momento de poder construir una imagen. ¿Se recuerdan que hace 2 sesiones hablamos sobre, hace 3 sesiones hablamos sobre cómo se construía la confianza a la hora de ser un medio o una persona que opina? Porque ustedes como profesionales ya en las áreas que les mencioné, su opinión va a ser importante y la gente los va a tomar en serio o no de acuerdo a cómo opinan y cómo se expresan. Y a veces cuando estamos muy jóvenes, como todos nosotros, ustedes y yo, que somos muy jóvenes y inexpertos, utilizamos el Facebook o las redes sociales y escribimos cualquier cosa que se nos ocurra y publicamos cualquier cosa que se nos ocurra. Pero esto que está en la nube, eso está para quedarse. Nosotros podemos borrarlo, pero lo borramos del perfil, pero no borramos la evidencia o el registro que hubo. Y entonces, cuando esto sucede, a veces hay empresas que se dedican a limpiar los perfiles de las personas. Las personas que tenían Facebook los contratan para que le borren lo más que se pueda el registro de las cosas que dijeron o las fotos que pusieron y publicaron o videos, porque ahora quieren un trabajo o van a aplicar a alguna actividad, a algún premio, a alguna situación, y entonces cuando los busquen en Facebook se va a ver mal. O cuando los busquen en cualquier red social, estoy usando Facebook como una palabra genérica, pero puede ser cualquier red social. Y si no hemos sido respetuosos con cómo redactamos y cómo escribimos, esto puede tener consecuencias. Hay gente, en Guatemala no pasa tanto, ya empieza a pasar. El año pasado vi que uno de los requisitos para ser contratado era que pusieran su perfil de Facebook para que los buscaran ahí. Porque en el campo de recursos humanos se están dando cuenta que el perfil dice todo lo que necesitan saber de la persona, quiénes son sus cuates, cómo escriben, qué tipo de fotos publican, sus fotos de perfil, sus historias, todo eso dice de las personas. Entonces, empresas de recursos humanos, lo primero que hacen es ver el perfil de Facebook o de cualquier red social de las personas. Entonces, ahí es donde era lo que les hacía mención, construimos nuestra imagen. Y cuando construimos nuestra imagen, entonces vamos dejando huella de eso. Diga, Rodán. Licenciado, muy buenos días. He estado pues en esta clase y he aprendido pues muchas cosas. Por ejemplo,
escritura respetuosa. Creo que es un tema muy importante y desde mi punto de vista, esto pues habla de nosotros mismos, como usted decía, si escribimos algo bueno en nuestro Facebook, las personas que lo van a leer van a tener, vamos a tener una buena reputación de nosotros mismos. Ujú. Pero Sí. si escribimos algo no respetuoso, pues la gente misma nos va a tachar por eso. Ujú. Y considero y pienso, concuerdo con algunas compañeras o compañeros que han mencionado las escrituras, pues esta clase es muy, muy bonita y la escritura respetuosa, bueno, siempre yo he escrito respetuosamente, pero casi no sabía si era una escritura respetuosa, ¿verdad? Como dice el tema, y pues creo que es algo que todos debemos de tomar en cuenta para nuestro profesionalismo y así aportar buenas cosas a la sociedad. Y eso es lo que yo diría, esa es mi participación. Bueno, pues muchas gracias por compartir. Yo creo que sí es importante. Miren, todos estamos aprendiendo y esto no es, como les decía, no es ni bueno ni malo, es solo que estemos conscientes. Si nosotros es lo que queremos, es la imagen que queremos proyectar y así queremos que nos vean porque es el campo que vamos a abordar, perfecto, o sea, eso tiene que estar bien, pero que estemos conscientes. Dice Daniela, en algún momento también molesta a la hora de leer un libro. Sí, hay escritura que molesta y no solo por la forma, sino por el fondo. O sea, ahí hay dos cosas. Porque yo puedo usar las palabras correctas, pero en el fondo estar menospreciando, estar insultando, estar descalificando. Y las palabras son correctas, pero lo que provoco en el lector es ese mensaje. Y a veces es al contrario, el fondo puede ser muy bueno, pero las palabras, la forma no termina de convencer o de agradar. Entonces, al momento de escribir, eso es lo que necesitamos. Y muchas veces ustedes cuando escriben para trabajos académicos, lo hacen de la manera que creen que le va a agradar al docente, por lo poco que lo conocen. Y a veces yo he visto docentes que no le ponen mucha atención a lo que escriben y hay otros que sí se molestan y reaccionan y entonces les bajan puntos y ustedes nunca supieron por qué. Y es por lo que había dicho. Luego dice Anaí, bueno, Anaí, gracias por avisar que no pudo entregar el trabajo. De todas formas, no deje de entregarlo. Es necesario que lo vaya poniendo. Estamos aprendiendo y vean, yo sé que a algunos les dificultó. ¿Qué tenían que hacer para entregar el trabajo, para aprovechar los últimos 6 minutos? Bueno, ahorita les explico, solo vamos a ver si alguien más. Kenner dice mi perfil lleno de memes. Sí, y es que está bien, pero les digo, tenemos que estar conscientes qué tipo de memes, a qué le damos me gusta y a qué le damos no me gusta o frente a qué cosas no reaccionamos. Eso hace algunas diferencias. Vamos a ver. Eso hace algunas diferencias. Entonces, sí puede estar lleno de memes y esto tiene que ver con... hay redes sociales que le dicen reputación a la cantidad de comentarios a favor o en contra que tienen. Pero estas son... Realmente las redes sociales son reflejo de lo que pasa en la vida real y se ha movido. Y ahorita con esta situación que vivimos, muchas de las cosas se están moviendo a lo virtual. Entonces todo tiene que ver con los comentarios que hacemos, con a qué le damos me gusta, a qué no le damos me gusta y todo ese tipo de situaciones. Dice Aurora, pero resulta difícil tratar de encontrar las palabras para llegar a las mujeres y a los hombres, aunque estemos conscientes y a veces al contrario. Sí, era lo que les decía, pero sí hay maneras de poder hacerlo. Y a veces se nota en la intención,
cuando uno tiene la intención de hacer esa separación o cuando no la tiene. Entonces todo eso se escribe. Vean, las palabras que ustedes escogen para decir cada cosa tienen mucho de fondo, porque la palabra que escogemos para el final nos dice qué es lo que estamos transmitiendo. Y como les dije en la última clase presencial que tuvimos, a veces usar una palabra en lugar de la otra nos habla de las intenciones que se tuvieron para escoger una y no la otra. Vamos a terminar el día de hoy. Recuerden, esto no es para decirles no lo hagan o sí háganlo. Esto es solo para hacernos conscientes. Y ya estando conscientes, pues escribamos de la manera que nos sintamos más cómodos. Si en esa forma de estar más cómodos, tenemos tenemos la posibilidad de construir un nuevo lenguaje que nos permita a todos ser parte de una mejor comunicación, enhorabuena. Pero lo importante es eso, la conciencia. Vamos a terminar la clase con esto. Que ya lo tenían ustedes también en la presentación que les publiqué a la par de la invitación, y ahora solo me falta publicarles esta grabación. Dice, haz tu propia imagen mental primero, o sea, mi imagen mental de mí mismo, y luego responde abundantemente, y por abundantemente quieres decir 2 páginas. ¿Cómo soy como escritor? Recuerden que empezamos esta de qué sentía y qué pensaba cuando escribía. Ahora, esta es una actividad para soñar y poner manos a la obra. ¿Cómo se ven ustedes como escritores? ¿Cómo se ven ustedes como las personas que están siendo influencers en el campo de la escritura? Entonces, primero, piensen, tómense su tiempo para tener una imagen de ustedes como escritores. Cuando ya tengan esa imagen, o sea, no ahorita, si no tienen que darse un espacio, ahorita van a seguir con otras clases y eso. La situación es, cuando ya tengan esa imagen, entonces ahora cada uno se responde a sí mismo. ¿Cómo soy como escritor? ¿Cómo soy como escritora? Y eso es lo que deben escribir en 2 páginas. ¿Qué preguntas deben responder ahí? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué hago? ¿En qué espacio? ¿Qué recursos utilizo? ¿Lo hago en computadora, a mano, en máquina de escribir? ¿Me gusta lo vintage? Prefiero sentirme que soy de otra época en donde, no sé, todo eso que sea parte de lo que los haga sentir escritores, escríbanlo y en 2 páginas. En este caso van a tener que, es una escritura creativa porque no hay ningún parámetro, ustedes lo escriben libremente. Lo van a poder subir a la plataforma, a Classroom. Ahí van a tener para poder hacerlo, y entonces ahora les voy a compartir cómo son, primero cómo veo yo los trabajos de ustedes y luego cómo van a hacerlos. Para que entonces ya puedan ustedes subir vamos a ver. Aquí, ahí es como lo estoy viendo yo. Esta es una... Vamos a ver, comunicación y redacción. Esto es lo que yo les publico. Esta es una tarea. No era esta la que quería. Esta es una tarea. Y aquí es como yo los veo y les asigno los punteos, pero ustedes ven las instrucciones así. Y ahí están haciendo los comentarios. Cuando ustedes van a entregar la tarea, pueden darle agregar archivo. A mí no me lo permite porque yo ya agregué los archivos acá. Pero a ustedes sí les permite agregar un archivo aparte de. Si necesitan ustedes
el, si necesitan ustedes agregar archivos propios porque lo hayan hecho a mano, en máquina de escribir, con pluma fuente y papel reciclado hecho por ustedes mismos, pues entonces tómenle una foto y lo agregan. Pero si lo hicieron en la computadora, lo pueden hacer en los mismos documentos de Google y subirlo. Y entonces de esa manera podemos compartirlo y para poder hacerles las observaciones y los comentarios. Pero así es como lo subirían. Ya a partir de las 2 de la tarde ya van a tener disponible la tarea para que puedan responderla. Así no los ocupo hasta que terminen las clases. Y un último mensaje es nuestra evaluación va a ser el 2 de mayo. Así que, por favor, pídanle a sus compañeros que no se han podido conectar, que tal vez a través de ustedes que sí lo han hecho y que sí han podido estar conectados, me pueden hacer llegar cómo contactarlos, el correo o algún dato o el teléfono para ver qué podemos hacer y cómo coordinar. Lo importante es que todos vayamos aprendiendo y creciendo. Dice Lourdes, o sea que la redacción respetuosa va de la mano de la forma de comunicarse y así una buena imagen personal. Sí, tiene que ver todo. Es que nosotros, se recuerdan en la primera clase les decía, comunicamos cuando tenemos algo que decir, si no, no nos comunicáramos, si no seríamos solo gruñidos como los hombres de las cavernas, porque no habría necesidad de decir nada más. Pero en nuestro caso, cuando comunicamos, sí, hacemos una imagen con lo que comunicamos, porque comunicamos lo que pensamos y pensamos lo que sentimos, o con el pensamiento le damos forma a las emociones, y entonces por eso sí dice mucho de nosotros, no solo qué decimos, sino cómo lo decimos, porque las palabras que escogemos hacen una gran diferencia. Dice Rodani que creo que para que tengamos buenas palabras y que nos entendamos mejor debemos de leer para tener una buena redacción. Si eso ya lo habíamos comentado, la lectura nos ayuda mucho. Pero, ¿cuál es la mejor manera de aprender a manejar bicicleta bien? Manejando bicicleta. ¿Cuál es la mejor manera de aprender a escribir bien? Escribiendo. O sea, la lectura nos ayuda muchísimo, pero tenemos que escribir para ver cómo decimos y cómo lo hacemos. Solo porque piense que puedo escribir no significa que lo escriba de la manera adecuada. Así que la práctica hace al maestro y es lo que tenemos que tener en cuenta. Meilin dice, creo que también para poder mejorar mucho esta escritura necesitamos mucho el apoyo de la lectura. Sí, totalmente de acuerdo, lo mismo que le decía a Rodani. Cristian, ojalá que las evaluaciones sean en falso y verdadero. Yo creo que van a ser bien. La evaluación es un proceso en donde dejamos evidencia de cuánto hemos aprendido. Y tanto ustedes como yo creo que hemos aprendido de la manera en que nos comunicamos y cómo dejar registro de esa comunicación. Así que seguramente va a ser escribiendo, no tan solo falso y verdadero, pero yo creo que eso es lo importante. La evaluación va a ir acompañada de una rúbrica para que ustedes sepan exactamente qué es lo que se está evaluando y que puedan tener la posibilidad de hacer una construcción donde ustedes se sientan orgullosos de lo que han aprendido y yo me sienta orgulloso de lo que hemos compartido. ¿Para cuándo es la entrega? En cuanto yo tenga aprobada el modelo de evaluación, se los comunico, entonces ahí ustedes ya van a tener todo el marco de trabajo para que podamos empezar a compartir y construir y va a ser una manera que nos beneficie a todos. No tiene que ser un proceso doloroso, tiene que ser rápido e indoloro. Entonces, yo creo que es un espacio en donde podemos ir construyendo cosas que nos ayuden. ¿Cómo se harán para poderse comunicar con ustedes? Paola, cuando usted puede hacerlo en una tarea o en un comentario, ahí dice en privado, o si no en personas, ahí dice mandar correo o mandar comentario. Pero no se preocupe que ya la tengo ubicada aquí, le mando yo
un mensaje y usted ya puede empezar a escribir a partir de ese y quedan como mensajes privados. Cuando ustedes escriben debajo de la tarea, es público. Pero cuando ustedes escriben a la persona, por ejemplo, en su propia, no en la asignación de la tarea, sino en la entrega de su tarea, ahí queda privado, no lo leen todos los demás. Y ¿cómo va a ser el examen, Dick? La propuesta que tengo para hacer una evaluación es la construcción de mensajes que ustedes tengan que comunicar. Entonces, va a ser algo que sea familiar para ustedes, pero que empiecen a construir a partir de ello. Esto va acompañado de una rúbrica para que ustedes sepan, pero qué cosas básicas se ven en la redacción. Primero, las ideas, que sean coherentes, que el mensaje vaya en una sola línea, y luego también, tiene que tomarse en cuenta no solo la forma de escribir, sino la observación de las reglas ortográficas y gramaticales, o sea, concordancias de tiempo, de género, de número, escribir las palabras correctas, o sea, hacer un ejercicio en donde no a la carrera, no como tomar notas y ya estoy haciendo mis anotaciones, sino tiene que ser un ejercicio en donde podamos manifestar toda la capacidad que tenemos de escribir y de compartir. Bien, me pasé, disculpen, 7 minutos y ya se tienen que preparar para la otra, pero cualquier duda o comentario podemos seguir en comunicación. Les agradezco bastante. Les deseo que estén muy bien en medio de las circunstancias. Cuídense, cuiden a las personas que quieren. Así nos podemos mejorar las circunstancias que tenemos si todos nos cuidamos entre todos. ¿Y cómo podemos cuidarnos? Siendo responsables. Así que Dios los bendiga, seguimos en contacto y que pasen una semana de acuerdo a las circunstancias, con bienestar, con bien. Y solo detengo.